Un hermoso día en el que podemos alabar el nombre del Señor, ¿verdad? Cantar a su nombre y confiar en su gracia sobre nuestras vidas. El Hijo de Dios. Hay un pasaje que me gusta mucho en el Salmo 119, el versículo 130, y que se relaciona mucho con lo que hemos estado haciendo ya por varios domingos. Salmo 119, el verso 130 dice: la exposición de tus palabras. Salmo 119, versículo 130, ¿lo tienen? Dice: la exposición de tus palabras alumbra, nos ilumina, ¿verdad? Y luego añade: y hace entender a los simples. El Salmo 119 es un salmo que está enfocado en la palabra del Señor. El versículo 105 también añade: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué hermoso, hermanos, es cuando nos exponemos a la palabra del Señor. Tomamos atención, tomamos nota y sacamos provecho de ella. Qué hermoso es cuando la podemos exponer con libertad, con calma, con tranquilidad, y así sacar provecho de la palabra del Señor de manera práctica para nuestra vida. No solo llenar nuestro entendimiento de conocimiento, sino alumbrar nuestro camino para andar en él, ¿verdad?, de una manera gozosa y honrando el nombre de nuestro Señor. Y eso es lo que hemos estado haciendo ya por varios domingos, estudiando el libro de Filipenses, la epístola a los Filipenses. Así es que acompáñenme, por favor, a Filipenses, capítulo 3, porque vamos a continuar con esta exposición del libro, de la epístola a los Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Es bueno, es sano, es importante también cuando abordamos ciertos temas y elaboramos ciertos mensajes que sean temáticos y apuntamos en una dirección específica. Pero también es muy bueno cuando podemos tener la oportunidad de extendernos en el estudio de un libro o de una epístola, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor. Porque ahí podemos ir escarbando, podemos ir profundizando y podemos, ¿verdad?, ir descubriendo, como también señala el Salmo 119, las maravillas de la palabra del Señor. Esa es la oración del salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Bueno, es así que vamos a la palabra del Señor con ese corazón dispuesto a que el Señor nos ilumine, a que el Señor nos guíe, a que el Señor nos haga entender. Dice el Señor: la exposición de tus palabras alumbra, dice, hace entender a los simples. Así que con un corazón sencillo vamos al Señor para que el Señor también hable a nuestras vidas. En el capítulo 3 de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, hemos visto, ya lo hemos declarado, 3 advertencias que hace el apóstol Pablo a los creyentes de Filipos. En primer lugar, les exhorta, ¿se acuerdan?, a no confiar en la carne, ¿ya? A no confiar en la carne. Incluso él mismo se presenta como ejemplo en el sentido de que muchas cosas antes para él eran relevantes, eran importantes, en las cuales él se confiaba. Sin embargo, él, después que conoció a Cristo, entendió de que su vivir era Cristo. Cambió una vida egocéntrica por una vida cristocéntrica. Y ahora ya no debía confiar en la carne. Y tampoco debemos nosotros confiar en la carne, en aquello que el mundo nos ofrece, en aquellas cosas, ¿verdad?, que las doctrinas falsas de este mundo nos ofrecen, que nos hace descansar en nuestras capacidades, en nuestros logros, en nuestras habilidades o en lo que nosotros podamos hacer para Dios, más que en depender de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Él nos ha dado una nueva vida para vivir esa vida en Cristo, no en nuestra carne, ¿verdad? No en nuestra carne, ni en ritos religiosos o en conductas, ¿verdad?, que se enfocan en honrar a Dios por medio de nuestras propias capacidades o nuestros propios honores, sino que realmente descansar en la gracia del Señor. También el apóstol Pablo, acá en el capítulo 3 de Filipenses, nos exhorta a no estancarnos en nuestras glorias pasadas.
De los versículos 1 al 11 nos exhorta a no confiar en la carne. De los versículos 12 al 14 nos exhorta a no estancarnos en nuestras glorias pasadas, sino más bien extendernos hacia adelante. Pero no como quien corre a la aventura, o como decía el apóstol Pablo, como quien golpea el aire, sino que extendernos hacia Cristo. Cristo es nuestra meta, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Allá debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Cristo es nuestra meta, la idea es ser parecido a Él. Y por eso debemos extendernos, pero extendernos hacia Cristo y no quedarnos pegados, ¿verdad?, en el pasado, no quedarnos pegados en nuestros logros pasados, no quedarnos pegados en lo que ya hemos logrado, porque lo que hemos logrado, lo que hemos obtenido, lo que hemos alcanzado, no solo es insuficiente, sino que también corremos el peligro de confiarnos en la carne, en lo que ha sido nuestra capacidad, nuestros logros o el nivel al que hemos llegado. Siempre tenemos que estar extendiéndonos hacia adelante. Siempre tenemos que estar extendiéndonos hacia lo que el Señor quiere y espera de nosotros. Ya sea que seamos jóvenes y tengamos toda una vida por delante o que ya hemos llegado, ¿verdad?, a la senectud de nuestra vida, todavía queda mucho por hacer. Si no, pregúntale a Moisés cuando el Señor le llamó a sus 80 años, ¿verdad? Sin duda que todavía el Señor tenía grandes cosas que hacer a través de su vida. O como Caleb, ¿verdad?, que también más de 80 años tenía tanto vigor y tantas ganas de hacer cosas para el Señor y para su gloria como cuando tenía 40. Bueno, en tercer lugar, Pablo acá, y es lo que vamos a ver el día de hoy, de los versículos 15 al 21, el apóstol Pablo nos exhorta a que no perdamos la unidad siguiendo a los mundanos, ¿ya? Aquellos terrenales, aquellos que se aferran a las cosas temporales de este mundo. Así que ese sería el título del mensaje en esta mañana: no perdamos la unidad siguiendo a los mundanos. Vamos a orar antes de continuar. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, te agradezco porque a través de ella somos alumbrados. Al exponer tu palabra, tú nos alumbra nuestro camino como una lámpara que ilumina nuestro sendero y nos hace entender, Señor, nos hace comprender lo que tú quieres, lo que tú esperas de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica, a ser movidos, a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Permite que tu palabra, que nos ilumina hacia adelante, nos permita avanzar, nos permita crecer en tu voluntad. Ayúdanos a extendernos cada vez más hacia Cristo, buscándole, amándole, sirviéndole, pero sobre todo conformando nuestro carácter, nuestras intenciones, nuestras motivaciones, nuestras actitudes sobre todo, y aún también nuestra conducta para parecernos más a nuestro Señor Jesucristo, ser conformados a su imagen. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, resumiendo, el apóstol Pablo acá en el capítulo 3 exhorta a los creyentes a no confiar en la carne, exhorta, ¿verdad?, a los creyentes a no estancarnos en nuestras glorias pasadas, y ahora nos va a exhortar en cuanto a no perder la unidad siguiendo las cosas que este mundo nos ofrece. Es decir, no perdamos la unidad siguiendo a los mundanos. En primer lugar, tenemos que entender la importancia de ser maduros en nuestra forma de pensar. Ser maduros manteniendo siempre una actitud cristocéntrica, es decir, no enfocado en el humanismo, no enfocado en el egoísmo, ni tampoco enfocado en el hedonismo, ¿ya? Es decir, la felicidad o la complacencia propia, ¿verdad?, el desarrollo u honra individual o simplemente la honra, ¿verdad?, de la humanidad como un todo. Tenemos que tener un enfoque permanentemente cristocéntrico. Nosotros, como individuos, no somos el centro del universo. Nosotros no somos, ¿verdad?, el centro del mundo que conocemos. ¿Ya? El mundo no gira alrededor nuestro. Más bien, nosotros giramos alrededor de Cristo. Cristo es nuestro centro. Él es nuestro enfoque. Pero para eso necesitamos
una actitud madura y cristocéntrica. Por ejemplo, en los versículos 15 en adelante, el apóstol Pablo declara, estamos en Filipenses capítulo 3, versículos 15 en adelante, el apóstol Pablo acá declara, exhorta diciendo, así que, ya concluyendo, ¿verdad?, su argumento, en conclusión, dice, todos los que somos perfectos. Dice luego, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Esto se refiere a una actitud, a un enfoque maduro y cristocéntrico en nuestra vida. La palabra perfecto, que viene de una palabra griega, de una raíz, ¿no es cierto?, que significa, que es la palabra pleiró, tiene que ver con la idea de algo completo, algo pleno, algo completo mentalmente y de carácter íntegro. No está hablando de perfección moral en el sentido de que no tenemos pecado o que no nos equivocamos, ya, porque el único que no comete pecado es Dios. Ya, Dios es santo, santo, santo. Y si bien el Señor nos llama a ser santos, como el Señor es santo, ya, en este mundo, en esta tierra, en nuestra carne terrenal, aún no vamos a alcanzar, ¿verdad?, la glorificación de nuestra alma y de nuestro espíritu. Por lo tanto, no está hablando acá de una perfección de no equivocarse, de no pecar o de alcanzar, ¿verdad?, un grado sublime espiritual, ya, cosa que no es realidad hoy en día en nuestra condición actual. Algún día, cuando estemos en la presencia del Señor, vamos a estar completos, ¿verdad?, en Cristo. Mientras tanto, nos estamos santificando, perfeccionando la santidad día a día en el temor de Jehová. Por lo tanto, en esta tierra, nuestra meta no es, ¿verdad?, la glorificación personal, ¿no es cierto?, no es la canonización personal, ¿no es cierto?, llegar a un estado de santidad absoluta, porque eso es imposible. Muchos de los religiosos, de los que hoy en día elevan a ciertas personas a un grado de canonización, de santidad absoluta, es solamente para esconder, ¿no es cierto?, de manera corrupta sus propios defectos. Es para no enfrentar sus propias responsabilidades. Lo explicaba hace un tiempo atrás, cuando tendemos a elevar a ciertos personajes bíblicos, o a elevar a ciertos personajes históricos, o a elevar a ciertos personajes, ¿verdad?, destacados, muchas veces lo que estamos haciendo es escondernos en su sombra para no enfrentar nuestra responsabilidad de crecer en madurez, de avanzar. Es como cuando un niño adolescente depende de sus papás y no quiere enfrentar, ¿verdad?, las responsabilidades que les corresponde enfrentar. Total, para eso están sus papás, dependen de él, descansa, ¿verdad?, en esas personas que le sustentan. Un creyente genuino, maduro, debe apuntar hacia la madurez. Está bien aprender de los testimonios de grandes personajes bíblicos. Está bien aprender del testimonio y ser motivado por los grandes personajes históricos. Está bien seguir el ejemplo, que lo vamos a ver también hoy día, de grandes siervos del Señor. Pero también eso debe movernos a nosotros, llegar a la madurez, avanzar hacia la madurez y no simplemente descansar egoísta y perezosamente, ¿verdad?, bajo la sombra de otros que van hacia adelante. Tenemos que nosotros enfrentar también nuestras propias responsabilidades. Así que el apóstol acá nos habla, ¿verdad?, trata en términos bastante beneficiosos, ¿verdad?, a los creyentes, diciéndole en el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, o los que somos maduros, completos mentalmente, de carácter íntegro, de carácter estable, de actitud madura en las cosas del Señor, ¿ya? Y eso es lo que es como Pablo hace referencia a estos creyentes. Qué hermoso es que también nosotros podamos asumir esa misma actitud, de ser realmente creyentes maduros en el Señor. Ya a veces tenemos como cierto grado de humildad mentirosa, en el sentido de que no, nos tiramos tan abajo, ¿verdad?, que es más básicamente porque no queremos enfrentar nuestra responsabilidad de alcanzar la madurez. Ya a veces yo he hecho este ejercicio pidiendo a las personas maduras
espirituales que levanten la mano. ¿Se acuerdan? Lo hicimos tiempo atrás. Ya todos los maduros y espirituales levanten la mano. ¿Y quién la quiere levantar? Nadie. ¿Pero y por qué? ¿Significa eso que en una iglesia no hay creyentes maduros y espirituales? Si es así, estaríamos en grandes problemas. Cuando Pablo, por ejemplo, le escribe a los creyentes de Gálatas, le dice, si alguno cayere, vosotros que sois maduros y espirituales, restauradle. Entonces significa que nadie tiene la capacidad de apoyar, de restaurar o de animar a otros creyentes que andan, ¿verdad?, ¿no es cierto?, negligentemente en su vida cristiana. Qué penoso sería eso. Tenemos que ser capaces de enfrentar y de asumir un compromiso, ¿ya? Podemos cambiar la pregunta, ¿verdad? Es decir, ¿quiénes de los que están acá son adultos responsables? Levanten la mano. Ahí ya cambia, ¿verdad? Porque claro, estamos responsables de muchas cosas, somos adultos, no somos niños chicos, ¿ya? Y asumimos eso, ¿no? Pero ese asumir también implica una responsabilidad. ¿Se entiende o no? Bueno, nuevamente, ¿quiénes en esta iglesia somos maduros y espirituales? Levanten la mano. Bueno, eso ya está mejor. Ahora, no significa, hermano, por favor, no significa de que estés en un grado espiritual sublime y grandioso, ¿verdad?, de impecabilidad y de que no cometas errores. No, para nada. ¿Sí? Si fuera así, no estaríamos aquí, estaríamos en la gloria. Estaríamos con el Señor. No es así. Incluso hasta pecamos muchas veces. El que no comete pecado, el que dice que no comete pecado, dice el apóstol Juan, le hace a Dios mentiroso. Y su verdad, la verdad no está en él, dice 1 de Juan. Así que no se trata de que no nos fallemos, no se trata de que no nos equivoquemos, no se trata de que no cometamos errores. No es eso. Tiene que ver con un carácter maduro, completo. Tiene que ver con una actitud de madurez constante en nuestra vida cristiana. La constancia es un valor fundamental para el creyente, ¿ya? El hombre de doble ánimo, dice el libro de Santiago, ya es inconstante en todos sus caminos. Una de las cualidades del creyente inconstante o inmaduro, lo opuesto al creyente maduro, es su inconstancia. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Un día está arriba, ¿verdad?, en la gloria y quiere alcanzar al mundo para Cristo, y otro día está ahí, ¿no es cierto?, en el suelo, ¿verdad?, y hay que recogerlo con espátula. No, un creyente maduro es un creyente íntegro, completo. No se pide que sea perfecto en todo el sentido de la palabra, pero sí que tenga una actitud responsable, como un adulto responsable, pero en un sentido espiritual. Entonces, vosotros que sois maduros, esto mismo sintamos. Esa palabra sintamos es la palabra griega phroneo. Se puede conjugar de diferentes formas, pero significa literalmente un entendimiento, un pensamiento, una opinión, una actitud fija y definida ante algo. Esa palabra sintamos no está tan relacionada a lo que nosotros hoy en día entendemos como sentimientos, porque a todo esto muchas veces los sentimientos son ambiguos, muchas veces los sentimientos son altibajos, muchas veces los sentimientos son cambiantes, ¿o no? Pero aquí no está hablando de eso, está hablando básicamente de una actitud. De hecho, hay versiones, como la Biblia de las Américas, que traduce este pasaje, lo traduce no como sentimiento, sino como actitud. Tú lees, por ejemplo, la Biblia de las Américas, está hablando ahí, mantengamos esta misma actitud, está diciendo. Aquellos que somos maduros o perfectos, mantengamos esta misma actitud. Está hablando de una actitud. De hecho, en la misma palabra, ya phroneo, que se usa también acá en Filipenses capítulo 2, versículo 5, cuando dice, haya pues en vosotros esta misma sentir que hubo en Cristo. Podríamos también traducirlo, esta misma actitud que hubo en Cristo. El que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es para salvarnos a nosotros de nuestro pecado, de nuestra condición perdida. Entonces acá no está hablando simplemente de un sentimiento bonito, no está hablando de un sentimiento positivo, no está hablando de pensar bonito. Aquí está hablando de una actitud fija,
definida ante algo, un pensamiento, una opinión, un entendimiento. Ya, de hecho, la palabra froneo ya se compone de dos partes. Fron, que a veces se utiliza como frente, y neo, que a veces se utiliza como nous o como mente, como cerebro. Ya de ahí viene la palabra nuez. ¿Te has fijado que las nueces son como un cerebrito chiquitito? Bueno, es bien específico. El griego es un idioma muy concreto y muy específico. Ya, entonces tiene que ver con una idea frontal, ¿no es cierto?, del pensamiento. Y esa es la palabra que utiliza acá. No sé por qué Casiodoro de Reina lo tradujo como sentimiento, pero en realidad es más bien el pensamiento, el entendimiento y más específicamente la actitud. Más que incluso simplemente el pensamiento intelectual, es la actitud que tenemos ante el Señor como una actitud madura. Y a eso es lo que el apóstol Pablo está concluyendo, lo que él está, después de esta exhortación, ¿no es cierto?, que nos hace acá a no confiar en la carne, la exhortación que nos hace, ¿verdad?, a no quedarnos pegados en el pasado. Ahora nos está hablando de que mantengamos la unidad, ¿ya?, y que no nos desviemos por los mundanos, por lo que el mundo nos ofrece. Así que por eso dice, así que todos los que somos maduros, ¿verdad?, esta misma actitud tengamos, o esto mismo sintamos, lo expresa aquí. Y si otra cosa sentís, o si tenemos otro pensamiento u otra actitud, esto también os lo revelará Dios. Y esto tiene que ver con el enfoque de nuestra vida y tiene que ver con el objetivo y la misión que Dios tiene también para cada uno de nosotros. ¿Ya? Es lo que algunos, ¿verdad?, en términos más empresariales llaman, ¿verdad?, sus metas empresariales o la visión de una empresa. ¿Ya? ¿Cuál es tu visión de vida, tu enfoque de vida? Bueno, para algunos quizás va a estar más enfocado a las misiones, al evangelismo o a otro aspecto, pero claramente ese enfoque en tu vida, ¿verdad?, es algo que Dios te lo va a revelar a la luz de su palabra. No viene simplemente por un sentir emocional cambiante. Ya, a veces, ¿verdad?, hay creyentes que en un momento en su vida, después de un retiro, después de un campamento, después de un paseo o una actividad, llegan muy motivados, ¿verdad?, con un sentir de alcanzar el mundo para Cristo. Pero ¿cuánto les dura? Una semana, 2 semanas, un mes, como mucho. Si es un campamento más potente, quizás les durará un par de meses. Pero después ya eso va decayendo, ¿verdad? No, aquí está hablando de algo, de una actitud madura, ¿no es cierto?, de una actitud que Dios pone en tu corazón y que permanece en el tiempo. Tiene que ver con un pensamiento estable a través del tiempo. ¿Ya? Tiene que ver con una actitud, ¿no es cierto?, que Dios pone en tu corazón. Y aquí la palabra revela es simplemente la palabra mostrar, manifestar, descubrir. Dios va a ir descubriendo el plan que tiene para tu vida en la medida que tú estés en su voluntad. Dios no va a revelar el plan de Dios para tu vida si tú no estás cumpliendo su voluntad. La voluntad de Dios está en la Escritura y es igual para todos. Lo que es voluntad de Dios para unos es igual también para todos. Dios quiere, por ejemplo, que todos sean salvos, que procedan al arrepentimiento. Dios quiere que los salvos se conformen en la imagen de Cristo, que perfeccionemos la santidad en el temor de Jehová. Dios quiere que seamos conformados a la imagen del Señor Jesucristo, que vivamos en Él y para Él y por Él. Eso es lo que Dios quiere y su voluntad es igual para todos. Dios quiere que nos presentemos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dios quiere que nos santifiquemos día a día. Dios quiere que vivamos conforme a su palabra. Esa es parte de su voluntad, claramente establecida en su palabra. Ya Dios quiere que nos congreguemos, por ejemplo. Esa es su voluntad. Ya no tenemos que orar, ¿no es cierto? No tenemos que pensar, Señor, muéstrame si tu voluntad es que vaya a la iglesia hoy día, que es domingo en la mañana. No tienes que orar por eso. Tienes que ir, porque Dios ya lo dijo. Está en su palabra, es su voluntad. Él quiere que nos congreguemos, no dejando de congregarnos. Punto. O sea, no necesitas ser un experto en griego, en hebreo, en arameo para entender lo que ahí dice. Es su voluntad. Bueno, si andamos en su voluntad habitualmente, en ese contexto Dios te va a ir mostrando, Dios te va a ir revelando el plan que tiene para tu vida.
el enfoque, la visión que Dios tiene para ti. Quizás sea una visión diferente en un caso de otra, pero siempre va a ser una visión cristocéntrica, donde Cristo va a ser el centro. Algunos quizás van a tener una visión más evangelista y ahí van a estar enfocados en Cristo. Otros quizás van a tener una visión más misionera y ahí van a estar enfocados en Cristo. Todos nos vamos a reunir en el mismo centro, que es Cristo. Y todos vamos a estar aportando al mismo propósito, que es la obra de Cristo. Para eso somos perfeccionados. Para eso somos madurados. Para eso somos completados. Como dice Efesios, ¿verdad? Capítulo 4. A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Entonces, Pablo aquí, concluyendo su exhortación, hace referencia a creyentes maduros, ya con una actitud madura, enfocada, cristocéntrica, a la cual Dios va a ir mostrando y va a ir guiando, ¿no es cierto?, pero siempre con un enfoque cristocéntrico. Por eso es que debemos enfocarnos en un mismo propósito maduro y cristocéntrico. Por eso dice el verso 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y esto que está hablando aquí el versículo 16 tiene que ver con la voluntad de Dios, que ya te lo comenté, que es igual para todos. Tenemos una misma regla, una misma norma. Como bautistas decimos, esta es la norma de nuestra fe, práctica y conducta, la palabra de Dios. Nuestra fe no descansa en una confesión de algún lugar, no descansa en un concilio, no descansa en una declaración doctrinal de un personaje histórico. Nuestra fe no descansa, ¿verdad?, en un fundador teológico, en una línea teológica en particular. Nuestra fe debe descansar solo en la palabra del Señor. Ahí tiene que estar nuestro enfoque. Entonces, mientras estemos enfocados en la palabra del Señor, todo lo demás va a converger en esa dirección. Porque ¿cuál es el propósito de la palabra de Dios? Transformarnos de gloria en gloria a la imagen, ¿a qué imagen? A la imagen de Cristo, por el Espíritu del Señor. ¿Te fijas? Todo converge en la misma dirección. Entonces, cuando tú vas a otros lugares, yo he tenido la oportunidad de estar en otros países, en otros lugares, conociendo muchas iglesias distintas, y llega a una iglesia bíblica, independiente del nombre que tenga incluso, pero es una iglesia bíblica, te sientes como en casa porque están hablando lo mismo, enfocados en lo mismo, quizás con algunas variaciones de modalidades distintas en cuanto a ciertos aspectos de la música, del lugar físico, del orden, ¿verdad?, de las reuniones. Algunos recogen la ofrenda al final, después del mensaje, ¿ya? Otros recogen la ofrenda antes del mensaje, otros, ¿no es cierto?, cantan más, otros cantan menos. Pero cuando tú estás en un lugar donde se enseña la palabra del Señor, te sientes como en casa, es como estar básicamente en el mismo lugar donde tú te estás formando. Incluso cuando tú estás en otro lugar donde se habla otro idioma, tú hasta sin entender mucho puedes sentir que más o menos todo va en la misma dirección. Bueno, esto es porque nuestro centro es Cristo y la palabra del Señor. Entonces, enfoquémonos en un mismo propósito, maduro y cristocéntrico, ya que es el sentir de Cristo, el pensar, la actitud del Señor. En Filipenses 2:5, recuerda que lo citamos, ya haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Entonces, estamos acá no para satisfacer nuestro sentir, nuestro pensamiento, estamos acá no solo para satisfacer nuestra persona, sino estamos acá para enfocarnos en Cristo. Ya estamos acá para mantener una unidad en Cristo, para ser uno en el Señor. Por eso es que cada uno de los creyentes de la iglesia debemos esforzarnos en mantener la unanimidad. La unanimidad. En Efesios 4, por ejemplo, ya que lo cité hace un momento atrás, Efesios 4, ya, versículos 1 en adelante, Efesios 4, por ejemplo, el apóstol Pablo declara: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, del llamado que tuvimos a llegar a los caminos del Señor. Con toda, ¿qué dice? Humildad y mansedumbre. Esto tiene que ver con la sumisión, con someternos a una misma regla,
a un mismo sentir. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice, solícitos. Esa palabra implica el esfuerzo que debemos hacer en mantener esta unidad. Verso 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Te fijas? ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso? Lo mismo que había estado diciendo a los creyentes de Filipos. Por eso es que cuando comenzamos Filipenses capítulo 3, el apóstol decía, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, a mí no me molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Él básicamente en sus epístolas repite muchas cosas y en este sentido enfatiza mucho la unanimidad en el Señor. De hecho, si seguimos avanzando ahí un poquito más en el capítulo 4 de Efesios, donde estamos recién, por ejemplo, en el versículo 11 habla de que el Señor levanta a líderes, a maestros, a siervos del Señor dentro de las iglesias. ¿Para qué? Versículo 11. Luego en el versículo 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos, madurarlos. Perfeccionar significa eso, completarlos, suplir lo que falta. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos tenemos que capacitar? ¿Hasta cuándo nos tenemos que instruir? A veces he escuchado hermanos que me dicen, pastor, ¿hasta cuándo tenemos clases de instituto? ¿Hasta cuándo tenemos cursos de capacitación? ¿Hasta cuándo tenemos clases, verdad, de perfeccionamiento? ¿Hasta cuándo vamos a tener discipulados? ¿No será mucho? Bueno, yo les puedo mostrar este pasaje, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí tenemos que llegar, a la medida de la estatura de la plenitud, madurez de Cristo. Ahí tenemos que llegar, ahí está nuestra meta, ser como Cristo. ¿Y nos falta o no? Claro que nos falta, hermano. Claro que nos falta. Tenemos que seguir siendo perfeccionados. ¿Ya? Justamente, mire lo que dice el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hasta el día de hoy, la falsa doctrina y los maestros mundanos y los creyentes mundanos, ¿verdad?, desvían a muchos creyentes de nuestras iglesias para alejarse de la voluntad del Señor. Entonces, por eso es que las iglesias siempre tienen que estar capacitando, perfeccionando, discipulando, instruyendo, exhortando, motivando, desafiando, a tiempo, fuera de tiempo, con toda paciencia y doctrina, para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, conforme a su estatura, a su plenitud, como dice aquí la palabra del Señor. Siguiendo la verdad en amor, dice el verso 15 en Efesios 4, creciendo en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de que en todo el cuerpo, es decir, nosotros, la iglesia, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ahí apuntamos, hermanos, a eso vamos, ese es nuestro fin, esa es nuestra meta. Ya como iglesia bíblica bautista estamos comprometidos a enseñar fielmente la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Pero para qué? Para ser como Cristo, para llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Allá nos dirigimos, a eso vamos. Y eso requiere cambios, transformaciones. Eso requiere que nosotros tomemos decisiones, que nos sometamos, que nos sujetamos a asumir actitudes distintas a las del mundo, actitudes que el mundo no entiende, no comprende y de las cuales incluso hasta se burla, ¿no es cierto? No, tan cuadrados, ¿verdad? Tan estructurados, tan cegados con su doctrina,
Bueno, no esperemos que el mundo comprenda y entienda, porque no lo va a hacer. Las cosas espirituales, como dice Pablo a los Corintios, se han de discernir espiritualmente. Así que el hombre natural no las puede entender. Es más, dice allí, para él son locura. Es una locura para el mundo. Pero para nosotros es nuestra meta, nuestro enfoque de vida, nuestra actitud, ¿no es cierto?, hacia adelante. Te fijas, ¿verdad?, que incluso el mundo no lo reconoce, pero se da cuenta que la actitud es fundamental. Por ejemplo, en el fútbol. Ya recuerdo años atrás, ¿no es cierto?, se hablaba de la actitud que cierto entrenador de alguna manera como que introdujo, ¿no es cierto?, plasmó en la selección de fútbol del país. Y había una actitud. Y esa actitud, ¿no es cierto?, le llevó después a tener grandes logros. Que pareciera que hoy en día ya no está esa actitud. ¿Se fijan o no? Entonces, mucho va en eso, en la actitud que uno tenga. Bueno, eso no lo inventó Bielsa, ¿ya? Eso lo inventó el Señor y lo dejó aquí en su palabra 2000 años atrás. Que no lo hayan visto es otra cosa, pero ahí está. Ese mismo pensar. Eso es lo que está hablando. Si alguna cosa sentida, es decir, si tenemos una actitud ganadora, por decirlo más humanamente, esa actitud ganadora está en Cristo. Y ahí es donde tenemos que estar unidos, hermano. Y ser de un mismo sentir. Pablo, en su contexto de la epístola, está hablando de eso, de la unanimidad. El gozo de ser unánimes en Cristo. Esto no es algo simplemente buenas intenciones, las que está tratando el apóstol Pablo de transmitir. No, es doctrina. Ser unánimes en Cristo. Las iglesias crecen y a través de la iglesia, nunca olvides que a través de la iglesia Dios se tiene que cumplir un propósito, que es hacer conocido el nombre de Cristo, la gloria de Cristo y la salvación de Cristo a todo pueblo y nación. Pero la iglesia logra ese objetivo cuando es madura y cuando crece. Y crece la iglesia cuando los creyentes crecemos, pero crecemos no en cantidad, sino en semejanza a Cristo. Ahí está el propósito. Ya Dios encarnado se manifiesta hoy en día a través de su cuerpo. El cuerpo de Cristo que hoy en día está en este mundo es la iglesia. Somos nosotros. No son las agencias misioneras, no son los ministerios paraeclesiásticos, somos nosotros, la iglesia. Por eso es que para Pablo, o el Señor, inspirando al apóstol Pablo, transmite repetidamente una y otra vez la importancia de la unidad, de cuidar la unidad. Eso implica que yo, para poder guardar la unidad, tengo que tomar decisiones, tengo que cambiar actitudes, tengo que someterme, ¿verdad?, al pensamiento de Cristo, no a mi propio pensamiento. Eso implica quizás que yo tengo que dejar de lado mis propios pensamientos para asumir los de Cristo, que están revelados en su palabra. Por eso es que la palabra del Señor es lumbrera, es una lámpara que alumbra nuestro camino, ¿verdad? En ese sentido, después de los versículos 17 en adelante, ya Pablo no solo nos exhorta a ser maduros, manteniendo una actitud cristocéntrica, los versículos 15 al 16 que lo vimos, sino también nos exhorta a seguir el ejemplo de creyentes maduros, ejemplares y espirituales. Para hacerlo más práctico, el apóstol Pablo dice, ok, para lograr esta unanimidad, esta madurez en Cristo, también hay personas a las cuales podemos seguir. ¿Ya? Personas, ¿verdad?, a las cuales nos tenemos que elevar a un grado canónico, no tenemos que elevar a un trono, ¿verdad?, a un pedestal, sino más bien tenemos que seguir de cerca. De la misma manera, ¿no es cierto?, que una persona que se está entrenando sigue, ¿verdad?, a su compañero de entrenamiento, al lado, codo a codo, ¿verdad? Esa es la idea que presenta acá. Y por eso dice en el verso 17, estamos en Filipenses capítulo 3, dice, hermanos, sed imitadores de mí. Pablo aquí ahora se está presentando como un ejemplo. Y aquí no está pecando de orgullo, ya está siendo humilde. Él varias veces en sus epístolas se presenta, ¿verdad?, como el último de los pecadores, dice por ejemplo en 1 Corintios 15. Ya el peor, el más bajo, como un abortivo a él se le apareció a Cristo, ¿verdad? Es decir, como alguien desechado, como casi alguien de segunda se presenta muchas veces el apóstol Pablo. Sin embargo, aquí él se presenta como ejemplo.
Mira qué importante. ¿Ya? Podríamos nosotros decir al resto de la congregación, hermanos, sigan mi ejemplo de generosidad, por ejemplo. Sigan mi ejemplo de fidelidad. ¿O nos daría vergüenza hacerlo? Bueno, nuevamente, asumamos también la responsabilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Es decir, Pablo no es el único ejemplo a seguir. Hay otros que también son muy buenos ejemplos. De hecho, ¿te acuerdas cuando vimos el capítulo 2? ¿A quién presentó el apóstol Pablo como ejemplo a seguir? ¿Te acuerdas o no? Presentó a 2 personas, a Timoteo y ¿a quién más? A Epafrodito. Aquel que antes, ¿verdad?, rendía culto a Afrodita, pero que ahora, convertido, sirve al Señor. ¿Ya? Y que es un ejemplo de dedicación, de compromiso, de entrega, de compasión, de amor. Amor incluso de piel, digamos, de cercanía, ¿verdad?, entrañable hacia los hermanos. Bueno, hermanos, sed imitadores de mí, dice Pablo, o sea, imítenme en esto de ser de un mismo enfoque, un mismo sentir. Si alguien era bien enfocado en la Biblia era Pablo. Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Verdad? Pablo era una persona tremendamente enfocada. Entonces Pablo está diciendo, sigan mi ejemplo. No sean ambiguos, no sean inmaduros. Sigan el ejemplo de alguien maduro. Quizás no soy perfecto, quizás me equivoco, pero tengo un enfoque claro. Y eso es lo que está aquí transmitiendo Pablo. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. ¿Te acuerdas de esa palabra, mirad? Deberías acordarte. ¿Dónde la encuentras esa palabra? La encuentras 3 veces en el mismo capítulo, ¿verdad? En el versículo 2, con la palabra guardaos. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Es la misma palabra. Mirad. Es decir, tenemos, ¿verdad?, que enfocarnos y tener el cuidado de seguir a aquellos que vale la pena seguir, no a aquellos que se van, ¿no es cierto?, lejos de la voluntad del Señor por las cosas de este mundo. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y ahí incluye incluso a varios ejemplos que tenéis en nosotros. ¿A quiénes se refería con nosotros? Bueno, basta con ver el capítulo 1, versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Está hablando también de su compañero Timoteo. Sigan el ejemplo de nosotros que estamos involucrados en el servicio del Señor. Eso también a nosotros pone una tremenda responsabilidad, ¿o no? De ser ejemplares, aquellos que están en nuestro entorno, ¿verdad? De ser ejemplares, de ser ejemplo a otros. Tú, como creyente, no eres un creyente individual, no eres un creyente autónomo, ni eres un creyente, ¿verdad?, aparte del cuerpo que es la iglesia. Tú no eres un llanero solitario, tú eres parte de un cuerpo. Y si tu actitud no es una actitud madura, espiritual y cristocéntrica, entonces no estás dando un buen ejemplo. Entonces cuídate de ser un buen ejemplo, de aportar hacia la unidad, de aportar hacia la madurez. Puede que estés todavía en el proceso de crecimiento, puede que todavía no tengas tanto crecimiento como te gustaría, pero la actitud madura no necesariamente implica el grado de madurez al que hemos llegado, sino la disposición a que Dios trabaje en nuestra vida, a que Dios trabaje en nuestro corazón. Por favor, entendamos bien la idea. No es que seamos perfectos en el sentido, ¿verdad?, de no equivocarnos y no fallar, sino que estar asumiendo una actitud de transformación, una actitud transformacional. Ser transformados en la imagen de Cristo. A veces yo lo he expresado en estos términos para hacerlo todavía más claro y sencillo. Una persona madura no es una persona que sabe mucho de la Biblia, supongamos que sabe 100 cosas de la Biblia, pero solo de esas 100 cosas vive 50. Algunas sí, otras que tal vez son más radicales y no les conviene o no les gusta mucho, no. Esa no es una persona madura. Es más, un nuevo creyente puede que esté recién aprendiendo y creciendo en los caminos del Señor y solo sabe 10 cosas nomás.
pero de esas 10 cosas tal vez vive 9. Quizás hay una que todavía le cuesta y todavía está, ¿verdad?, luchando, pero de esas 10 vive 9. O sea, vive un 90%. ¿Quién crees tú que es más maduro? ¿El que sabe 100 pero vive el 50%? ¿O el que sabe 10 pero vive el 90%? El segundo, ¿verdad? Porque tiene una actitud dispuesta. Entonces, eso es lo que Pablo enfatiza acá. No es el grado, no es el honor al que hemos llegado, no es la estabilidad a la que nos podemos sentir como ya personas veteranas en los caminos del Señor, sino más bien la actitud de procurar ser como Cristo. Esto es algo que nos acompaña, hermanos, hasta el último de los tiempos. Yo he conocido pastores, misioneros, que un tiempo estuvieron sirviendo al Señor. Incluso tuve profesores, pastores, misioneros, que me enseñaron la palabra del Señor, que hoy en día ya no están en los caminos del Señor. Porque dejaron esa actitud madura y se dejaron llevar por el mundo. Y es triste, ¿o no? Penoso. Todos nosotros quizás conocemos personas que un tiempo estuvieron acá junto a nosotros, pero ya no están con nosotros. Y tal vez no están con nosotros porque quizás no eran de nosotros. Todos conocemos, ¿verdad?, testimonio de hermanos, hermanas que quizás en algún momento se veían como creyentes fieles y maduros, pero después se alejaron. Dejaron que el mundo se los llevara. Como los camarones que se quedan dormidos, ¿no es cierto? Camarón que se duerme, dice el dicho, se lo lleva la corriente. Y la corriente de este mundo es fuerte. Así que sigamos el buen ejemplo de creyentes maduros, ejemplares y espirituales. Imitemos a los hermanos ejemplares, no a los hermanos carnales y mundanos. Algo que yo me he dado cuenta en la iglesia es que generalmente cuando hay creyentes que no están dispuestos a tener una actitud madura, normalmente tienden a relacionarse con otros creyentes también inmaduros. Es algo muy común. ¿Ya? A veces también dentro de la iglesia se forman grupos y generalmente hay más cercanía entre aquellos que no son tan maduros. Y por ende, en contraste, generalmente aquellos que son más maduros, más con el deseo de crecer espiritualmente, buscan compañerismo con aquellos que son más maduros y que están creciendo espiritualmente. Bueno, eso es muy propio y es muy común de la naturaleza humana. Dime con quién andas, dice el dicho, que está basado en la palabra del Señor. El que anda con sabios será sabio, pero el que anda con necios será quebrantado. Relaciónate con aquellos que realmente están creciendo, que están madurando, que son realmente ejemplares en su vida espiritual. No vayas a buscar consejo a alguien que tú sabes que te va a decir lo que tú quieres escuchar y que te va a apañar o que te va a confirmar lo que tú quieres hacer nomás. Anda mejor a alguien que quizás tú tengas la sospecha o tal vez tengas el temor de que te va a decir lo que probablemente tú no quieres que te digan, pero que tal vez tú tienes que enfrentar y que tienes que cambiar. Anda a aquellos que te van a decir la palabra del Señor, que te van a confrontar en una vida madura y espiritual. Ejemplo os he dado, dijo Cristo. O ejemplo os he dado para que como yo he hecho, dijo el Señor, vosotros también hagáis. El Señor nos dejó un camino de seguir ejemplos. Sed imitadores de Dios como hijos amados, dice Pablo a los Efesios. Porque somos llamados para seguir en pos del Maestro, siguiendo sus pisadas. Ejemplo nos dejó el Señor, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, dice el apóstol Pedro. Jesús mismo lo decía, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sed imitadores de mí, dice Pablo en 1 Corintios, así como yo de Cristo. Son muchos ejemplos de la Escritura que hablan acerca de esto. Ahí mismo lo vimos en Filipenses 3. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. En Tesalonicenses Pablo también declara ser imitadores de nosotros y del Señor. También allá declara en Tesalonicenses, ¿verdad? Dejando ejemplo, nos dejamos ejemplo para que nos imitéis, dice el apóstol Pablo. Muchas veces se repite en la Escritura.
acerca de la importancia del ejemplo, incluso como iglesia. Iglesias ejemplares. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los tesalonicenses y les dice en 1 Tesalonicenses 1:7, de tal manera que habéis sido ejemplo los de Macedonia y Acaya que han creído. Bueno, ser ejemplares también implica una responsabilidad personal. También implica una responsabilidad personal. Nuevamente, como hacía la consulta, la pregunta hace un momento atrás, tú puedes decir a tus hermanos acá, hermano, así como yo me congrego, sigan mi ejemplo. Quizás tú podrías dar testimonio, decir, levantarte y decir, a mí no me es fácil llegar a la iglesia. Tengo que tomar micro, tengo que hacer esto, tengo que dejar la comida hecha, tengo que dejar esto preparado, tengo que trabajar y preparar bien mis cosas, ¿verdad? Para poder tener el tiempo y venir a la iglesia. Y tú puedes ser un ejemplo a otros. Tú puedes también decir a otros, mira, sigan mi ejemplo, he estado leyendo la Biblia, ya estamos terminando el año, ya nuevamente leí la Biblia completa en este año. Sigan ese ejemplo, sigan mi ejemplo. ¿Por qué no podemos ponernos nosotros como ejemplo si el Señor nos deja, ¿verdad?, un estilo ejemplar a que seguir? El discipulado no es eso. El discipulado es eso. Si tú eres un discipulador, ya sabes a lo que nos referimos cuando a veces, ¿no es cierto?, exhortando a los discipuladores les decimos, si nosotros queremos que nuestro discípulo salte 1 metro, nosotros tenemos que saltar 2 metros para que ellos lo vean. Nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Por lo tanto, tenemos que entender, ¿verdad?, y asumir esta responsabilidad de seguir el ejemplo y ser ejemplares. Y en contraste a esto, como dice acá lo que acabamos de leer, en el versículo 18 de Filipenses capítulo 3, porque andan, dice, porque por ahí andan, no poco, fíjate, dice, ya en los tiempos de la iglesia, en sus comienzos, ya había muchos que polulaban, ¿no es cierto?, por ahí y que distraían a los creyentes de la sana doctrina y de la correcta actitud bíblica que debían tener. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo, ¿sabe lo que representa? Representa la gracia de Dios, en contraste a las obras humanas, la carne, a descansar en la carne. El fin de los cuales, dice el verso 19, será perdición, cuyo Dios es el vientre, es decir, satisfacer sus propios deseos, su propia complacencia, sentirse bien, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria, lo que en ellos se glorifican, ¿verdad?, o se exaltan, es su vergüenza. Que nosotros somos liberales, que nosotros, ¿verdad?, no, nosotros vemos las cosas desde otra manera, desde otra perspectiva. Siempre me llama la atención cuando conozco o he conocido algunas iglesias realmente mundanas y carnales, ya la actitud soberbia que tienen muchas veces sus líderes, de presentarse, ¿verdad?, como distintos a los demás, porque como que llegaron a un nivel de entendimiento, de actitud, de conocimiento superior. Y siempre miran, ¿no es cierto?, con cierto desdén y de desprecio a aquellos que se quedaron pegados, ¿verdad?, en las tradiciones y en la conformidad, ¿verdad?, del pasado. Cuidado con esas personas. Cuidado cuando alguien te seduzca, como los que sedujeron a los de Galacia, ¿verdad?, los Gálatas, ya para ir hacia las cosas del mundo, hacia las cosas de la carne. De hecho, aquí mira cómo los presenta, cuya gloria es su vergüenza y que solo piensan. ¿En qué? En lo terrenal, en lo de este mundo, en lo pasajero. Y cuando aquí dice lo terrenal, está hablando no solo del sistema del mundo que nos aleja de Cristo, sino que las cosas simplemente de este mundo, lo temporal, lo pasajero. Hay cosas que son buenas, pero que son pasajeras, que son de este mundo nomás. Es bueno llegar, ¿no es cierto?, a una iglesia y sentirse agradado, ¿no? Pero si tu razón de estar en una iglesia es solo por eso, claro, cuando ya no te sientas tan agradado, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir. Es bueno, ¿verdad?, estar en comunión con los hermanos, ¿verdad?, y pasarlo bien. Es bueno.
Pero cuando ya dejes de pasarlo bien, ya no me interesa ir a esa reunión. No, ya no me satisface. Bueno, se refiere a este tipo de personajes que solo buscan satisfacer su gratificación, su comodidad, y no buscan honrar a Cristo en sus vidas. Y solo piensan en lo temporal, en lo terrenal, en el momento, en disfrutar el momento, en el deleite, ¿verdad?, del momento, pero no en lo eterno. Poned la mira no en las cosas de esta tierra, dice Pablo a los Colosenses. Si habéis resucitado con Cristo, poned la mira, ¿dónde? En las cosas de arriba, en lo eterno, en lo que es imperecedero. Y tenemos hoy en día aquí en la tierra, aquí hoy en día, en concreto, hoy, tenemos algo en este mundo que es eterno. Tenemos algo en esta tierra ahora a nuestro acceso concreto que es eterno. Claro que sí, pues mi hermano. Tenemos esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Cristo, no pasarán. Aquí en esta tierra, lo único que es permanente y eterno es la palabra del Señor. Todo lo demás es pasajero, es temporal. Así es que si tu enfoque no está en la palabra, si tu enfoque está en la gratificación, en los sentimientos, en el intelecto, si tu enfoque está simplemente en la comodidad, estás mal enfocado. Estás mal enfocado. Tu enfoque debe ser Cristo centrado en la palabra del Señor. Finalmente, hermanos, nunca olvidemos que nuestro futuro no está en este mundo. Nuestro futuro no está en este mundo. Estamos ya por terminar este año. Siempre cuando uno termina el año, hace como una especie de balance, ¿no es cierto? Pero a la vez hace como una especie de proyección. ¿Cómo será el próximo año? ¿Cómo se vendrá el próximo año? Bueno, déjame decirte que nuestro futuro no está en este mundo. ¿Por qué nos aferramos tanto a este mundo? Nuestro futuro no está en este mundo. Mire lo que dice el versículo 20 de nuestro texto en Filipenses 3. Mas nuestra ciudadanía, ese más, ¿ya? Ese más que aparece ahí, al, en la palabra en griego, es lo mismo que pero. Así que hay un contraste aquí. Pero, o sea, en contraste de estos mundanos que solo piensan en lo terrenal, en contraste a esos que solo piensan en satisfacer su comodidad, su seguridad, su tranquilidad terrenal, pero nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, nuestro destino es celestial. Vamos para allá, hermanos. Aquí estamos de paso. Estamos de paso. Somos peregrinos y somos extranjeros, dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, de Primera de Pedro capítulo 2, dice que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Lo mismo dice Hebreos 13, 14, así como peregrinos y extranjeros. Estamos de paso. ¿Por qué nos aferramos tanto a las cosas que este mundo nos puede ofrecer? Incluso no cosas malas, ¿no? Pensemos aquí, cuando dice de aquellos que se enfocan en lo terrenal, no necesariamente está hablando aquí de cosas pecaminosas, sino que está hablando de poner nuestro corazón en cosas que no necesariamente son malas, pero son temporales, son pasajeras. Las cosas que llenan en nuestro corazón deben ser cosas espirituales, cosas celestiales. Cuando tú vas al mundo y le preguntas, ¿qué es lo más importante? ¿Qué te va a decir? La salud, la educación, la seguridad. Son las cosas que hoy en día inquietan a la gente, ¿o no? Bueno, déjame decirte una cosa. Ni la salud, ni la educación, ni la seguridad son cosas importantes para un cristiano. ¿Sabes por qué? Porque son cosas temporales. Son cosas que corresponden a esta tierra. Es más, en mala salud, quizás tú puedes servir mejor al Señor como Job.
¿Sí o no? Quizás con no tanta educación como Gedeón, o como profetas como... ¿Quién era el que recogía las vallas? ¿Oseas? No. Se me fue en este momento. ¿Verdad? Agricultores, ¿verdad? O pescadores como los discípulos del Señor no tenían mucha educación, eran del vulgo, pero transformaron el mundo. Seguridad. Quizás Jeremías no se sentía muy seguro en sus días, querían puro matarlo. Pero era un hombre que glorificó el nombre del Señor. Entonces, a veces nos aferramos tanto a las cosas que el mundo busca. El mundo está afanado hoy en día en buscar estas cosas, que no son necesariamente malas en sí, pero son cosas terrenales, son cosas pasajeras. Nosotros somos pasajeros. Nosotros somos, ¿verdad?, terrenales, y algún día vamos a ser transformados en celestiales, a la imagen de Cristo. No perdamos tanto el tiempo en las cosas de este mundo. Enfoquémonos más bien en lo eterno. Pronto vendrá Cristo, dice acá la palabra del Señor, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Pronto vendrá nuestro Señor a buscarnos y a transformarnos. Como dice 1 Corintios capítulo 15. No sucumbas ante el peso, ¿verdad?, de tus problemas emocionales, laborales, de salud o familiares. No sucumbas ante esos pesos, porque hay cosas más importantes. Y cuando estamos bien con el Señor, vamos a estar bien en todas las áreas. Como decía el himno, ¿verdad?, que a veces le cambiamos la letra y le decimos, ¿no es cierto?, estoy bien con mi Dios. Dice, alcancé salvación, pero se refiere a una persona que recién había perdido a su familia. Y estando ahí en medio del alta mar, ¿verdad?, en un viaje muy triste en su vida, pasando por el mismo lugar del mar donde había, tiempo atrás, ¿verdad?, había muerto su familia, él decía, estoy bien con mi Dios. Estar bien con Dios tiene que ver con estar enfocado, con una actitud en lo celestial y no en lo terrenal. Guardar la unanimidad, hermano, para mantener el gozo en el Señor tiene que ver con eso. No nos creamos tan importantes. No nos creamos el centro del universo. No te creas que lo más importante eres tú. Porque, hermano, hermana, no se trata de ti. Esta historia no se trata de ti. Lo que tú haces en esta vida es y debería ser la historia de Cristo en ti. Estamos haciendo conocido a Cristo en este mundo. Ya vendrá tiempo cuando descansemos en la gloria. Ya vendrá tiempo cuando estemos tranquilos y no tengamos problemas de seguridad ni de salud. Nuestros cuerpos van a estar glorificados. Ya no vamos a luchar con esa rodilla, ¿verdad?, que nos molesta, ni con ese problema, ¿no es cierto?, en el colon. Ya no vamos a estar, ¿verdad?, con esa contractura. Ya no vamos a sufrir, ¿verdad?, con esos problemas de salud que tanto nos quitan, ¿verdad?, tiempo. Ya vamos a estar en la gloria y tranquilos, gozándonos en el Señor. Ya vamos a estar felices por la eternidad, contando las maravillas del Señor. Pero todavía no. Estamos acá. Entonces no perdamos tanto el tiempo en las cosas terrenales y enfoquémonos en lo espiritual. Ya hay muchos que se han ido, que se han alejado, que ya no están, porque no han logrado mantener la unanimidad. Mantengamos, hermanos, la unanimidad en Cristo, en una actitud madura, en una actitud espiritual, en una actitud ejemplar. Tengamos un momento de oración. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque en ella somos motivados, exhortados, desafiados